Saludos, queridos patitos, estamos aquí con ocasión de la realidad siempre presente, por lo menos por ahora, en Ucrania, en donde, evidentemente, tal y como tengo siempre aquí a mano, la bandera y el libro. Y el amigo Mariano para tratar de estas novedades respecto de la situación allí y con las ramificaciones que hay alrededor del mundo. Así que bienvenido una vez más. Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos. Encantado de estar aquí, aunque ojalá las noticias fuesen más halagüeñas. No hay que perder la esperanza, pero la situación es cuanto menos complicada. Esperpentos, pero también, por entrar por algo más o menos amable, el reconocimiento de un fracaso histórico. Si Putin se le ocurre decir: oiga, señor camarero Guterres, póngame un poquito de gobierno desde la ONU en esto llamado Ucrania. Eso significa que lo que intentó en los 3 primeros días, intentando tomar el aeropuerto Hostomel, Antonov Hostomel, al lado de Kiev, y intentando cambiar el gobierno, con esa visión histórica respecto de Kabul 1979, Budapest, Praga, Grozny, sí, todas estas históricas intentonas, con lo cual, si no lo logró y han pasado 3 años y tiene que pedir a otro que haga lo que él no ha sido capaz, creo que le es blanco y en botella, es decir, leche. debería declararse así como un auténtico fracaso. Lo que sí, ahora tenemos otro inquilino en la Casa Blanca, ya 2 meses, exactamente 3, y lo que asusta es ver las circunstancias que le rodean, ¿no? Un discurso autoritario, lo que hoy confirmabais también, de esa especie de movimiento a la rusa, porque no era presentarse a cambiar la constitución para un tercer mandato, sino hacer un Putin Medvedev. No te acuerdas lo que fue aquella especie de tándem, ¿no? Pero un modo incluso más perverso, en el cual Trump se presentase a vicepresidente y esto Vance, si ganasen, pues se presentaría, pues obviamente, al presidente, y de ganar, pues Vance dimitiría y dejaría el cargo, la sucesión de nuevo a Trump. Así, una especie de muchas cosas que hemos visto también, pues intentando prorrogarse de poder con Erdogan, con sistemas presidencialistas que pasan a ser parlamentarios y de primer ministro, como fue Ser Saryan me parece que fue en Armenia, sí, efectivamente, en Nagorno-Karabaj, y etcétera. La situación ahora ha cambiado en ese sentido, porque ¿está Ucrania sola? Yo quiero pensar que con todo lo que hemos visto del movimiento de la Unión Europea, Estado español incluido, no está sola. Lo que sí es cierto es que yo, desde mi punto de vista, empezaría a pensar en Estados Unidos como antiguo aliado y posible nación hostil, no solo hacia el Estado español, sino también hacia, y a Ucrania, lógicamente, sino hacia toda la Unión Europea después de lo que se vio en el Signal Gate, ¿no? Asusta pensar en que supuestamente se ve a Europa como un continente a la deriva y es un aislacionismo mucho peor que con Herbert Hoover e incluso los primeros momentos de McKinley, ¿no? ¿Qué hacer? Ojalá pudiésemos cambiar. Yo estos días estoy releyendo Algo va mal del ya difunto Tony Judt hace casi 15 años y me asusta sobremanera pensar que las situaciones que le estaba comentando como plausibles de mala manera hace 15 años, como he dicho, hace 3 lustros, se están convirtiendo poco a poco en un manual de instrucciones o una cruda realidad. Ante eso, lo más razonable es pensar qué podemos hacer nosotros, porque tal vez una perspectiva que ya fue utilizada en el primer mandato de Trump es: ¿cómo les convencemos para que vuelva a tener una mirada bonita sobre Europa? Una mirada simpática. ¿Cómo le vamos y le convencemos de que lo que tiene que ser es nuestro aliado? Y va a ser que no. Que sale más a cuenta reabrir fábricas en Trubia, volver a poner en marcha Santa Bárbara de una manera más patriótica, pensar no solamente en los S-80 sino en los S-90, ponerte a pensar a ver si necesitas 1, 2 o 3 y por supuesto esos militares no pedir ni tampoco filtrar porque eso está muy feo, a ver si se necesita construir X, Y o Z, si fragatas o portaaviones o portahelicópteros, que eso queda un poquito mal, porque a fin de cuentas esto viene de la transición, quien manda es el poder civil,
Otra cosa es que el poder civil sea tan estúpido que sea incapaz de hacer una valoración de cuáles son las necesidades objetivas del Estado para fijar una posición, debido a que, como si fuera el capitán Renault en Casablanca, ahí va, España tiene costa. Primera noticia, ¿no? Bueno, pues fantástico. Para el PP y para el PSOE en los últimos 20 años pareciera que España es como Suiza, en lo montañoso sí, pero en lo de costa va a ser que hay una diferencia fundamental. Y como esto, en toda la Unión Europea, a la hora de tener una idea de cuál es la política de defensa, y que ciertamente voy a estar de acuerdo con el tío Antonio. El tío Antonio diciendo que la palabra no es rearme. Cierto, la palabra no es rearme. Es una cultura de defensa, que incorpore también armas, porque una cultura de defensa etérea es como ese mimo de cualquier plaza que hace cosas sin ningún instrumento. Pues entonces, como la política de defensa no va a ser eso, pues habrá que construir tanques, aviones, habrá que construir algunos otros elementos, también armas cortas, y no comprárselas a los israelíes, que es lo que acaba haciendo la Guardia Civil. Con lo cual ahí hay un sector bastante importante. Y sí, a Estados Unidos pues no habrá que comprarle, pues yo creo que nada. Efectivamente. No solo eso, ya ha habido tal vilipendio que hoy se explicaban mis estudiantes en aquel momento, bueno, también con que Tony Judd habla en posguerra, ¿no? El momento en el cual, no más allá de del muro de Berlín, ¿no? Más allá de Berlín unificado, perdón, en el cual nunca ha demostrado James Baker, había prometido a Mikhail Gorbachev y a Eduard Shevardnadze, más bien, que nos iba a ampliar la OTAN. Pero claro, no solo es que pudiese ser una falacia que nunca se llegó a hablar siquiera, a pesar de lo que tiene constancia siempre, es un documento firmado, ¿no? Un compromiso. La Unión Soviética deja de existir. Y mal que nos pese, podría gustar más, menos, pero a partir del año 2007, de la declaración en Budapest y en Bucarest, de respectivamente 2007 y 2008, por parte de Vladimir Putin, hay una ofensiva. Es cierto que pudo haber un error, sobre todo cuando se planteó ese, desde mi punto de vista, se podía haber hecho de otro modo, aquel escudo antimisiles por miedo a Irán, que se planteaba, creo que era para República Checa o Lituania, ¿no? Polonia. Y en Polonia también. Y posteriormente se habló de llevarlo a la base de Gabala, vaciada por los soviéticos en Azerbaiyán, con connivencia rusa. Ahí quizás se podía haber negociado de otro modo. Vuelvo a repetir, son países soberanos y podrían hacer lo que quisiesen. Hasta este punto, lógicamente, si se validase por la legalidad internacional. Lo que no podemos obviar es que, vale, vuelvo a repetir, el acuerdo, aunque fuese aclarado, se habla o se firma o se relaciona entre Estados Unidos y una nación que a partir del 25 de diciembre del año 91 deja de existir. Eso como poco. Que luego su sucesora viese quizá amenazadas sus fronteras, todo se pudo hablar, pero las credenciales democráticas, incluso de Yeltsin, no eran muy buenas en aquellos instantes. Estamos hablando del bombardeo de la Duma en el 93, cuando la crisis constitucional, el único momento en que había presidente y vicepresidente de la Federación Rusa. Alexander Ruskoy, que es destituido y posteriormente se abole o se elimina el cargo de vicepresidente para hacer una jefatura de Estado más poderosa. Pero a ello tenemos que unir las dos campañas en Chechenia, la presencia rusa en Moldavia, con el 140 ejército comandado por Alexander Lebed, Tayikistán, etc. Dicen que son los primeros que no quieren hablar de área de influencia por el factor de recuerdo a la Alemania nazi. Muy cierto, me parece muy bien. Pero las áreas de influencia que se establecen tras lo que es el extranjero cercano, es decir, aquellos 25 millones de rusos que dejan de ser ciudadanos soviéticos y pasan a ser ciudadanos de otros países, en algunos casos con problemas sobre todo de doble ciudadanía, no deja de ser un área de influencia. ¿De qué estamos hablando realmente? Y ahora con probablemente con el problema añadido del autoritarismo presente en Estados Unidos. Entonces, no vivimos un mundo unipolar. No vivimos tampoco un mundo bipolar, vivimos un mundo, redundancia, multipolar, pero en el cual hay una Europa que sale de aquella época de Europa a dos velocidades, sobre todo por la crisis económica, una Rusia que ya afianzó el autoritarismo y, desgraciadamente, unos Estados Unidos que se dirigen hacia tal, ¿no? ¿Qué podemos decir de Ucrania? ¿Podrá ser salvada? Yo quiero pensar que sí, pero todavía hace poco se sigue diciendo lo de la OTAN, etcétera, hablando de la paz. Creo que la paz, y en ello estamos todos de acuerdo, incluso el más necio que no quiere admitirlo,
pasa por una cosa muy sencilla, y no es el rearme, sino realmente, quitando el rearme o bueno, lo de cultura de defensa, que Rusia básicamente suscriba las fronteras que firmó en el año 91 y vuelva a las mismas, Crimea incluida. Y creo que toda la gente tiene que estar de acuerdo en ello. Y que Turquía, aunque sea por intereses geopolíticos derivados del Imperio Otomano que controlaba ese territorio hasta finales del siglo XVIII, reconoce la integridad territorial, a pesar de que Erdogan sea un poquito igual de sátrapa que el camarada Vladimir. Pero ciertamente, cuando uno recibe todos esos inputs que vuelven siempre con el viejo disco rayado una y otra vez de, claro, es que la nazificación de Ucrania, olvidando a Dugin, que vuelvo a decir, en 1993 hay unas fotos por ahí, 4, sí, pero están esas fotos con un tal León de Grel en Málaga. En Málaga. Con lo cual, ojo, cuidado, que el eurasianismo y los amigos del acuarelista austríaco estaban y están ahí a tope con el Nazbol, el nacional-bolchevismo. Y ciertamente, cuando uno recibe esos inputs, como por ejemplo esta de... Es que hay mucho ruso fuera del Estado ruso, confundiendo interesadamente Unión Soviética con Federación Rusa. Lo cual resulta del todo punto curioso, porque cuando uno ve la propaganda de la propia Unión Soviética, trataban de decir esto es un conglomerado de pueblos, están los rusos, sí, pero están los uzbecos, los kazajos, los ucranianos, los lituanos, los letones, están aquí todos para hacer una conglomeración en favor del proletariado, en donde primero vamos a eliminar la lucha de clases, pero también el asunto nacional no va a ser un motivo de conflicto. Vale, pues fantástico. Y luego nos encontramos con esa situación en la que la comparativa es inevitable. Imperios que caen, 1917-1918, alemanes fuera de Alemania, Lebensraum, ahí está evidentemente... Corredores necesarios, la Ostalgie, o bueno, el General Plan Ost, hacia el este, en este caso ha sido hacia el oeste de la propia Rusia. Pero es un hecho que ha narrado muy magistralmente en varias obras, sobre todo la última de la guerra ruso-ucraniana, Sergei Plokhy, tenemos otra propiedad, el nombre ucraniano, muy criticado, este autor ucranio-canadiense, pero es curioso que se siga diciendo los procesos de desnazificación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, hay gobiernos abiertamente, no digo neonazis, pero sí filofascistas en la Unión Europea, empezando por un aliado de Putin como es Hungría. También tenemos otro como es, y que espero que caiga en breve, un partido supuestamente de izquierdas, gobernado por un dirigente nacionalista tiroteado, no hace tanto, Robert Fico, que es el Smer ahí en Eslovaquia. Y largo, etcétera, también en lo que puede ser incluso Imperio en Europa en Malta. Presencia de partidos xenófobos de la alt-right, algunos rozando el neonazismo. Sí, porque si es por historia, no nos podemos olvidar del estado títere de Eslovaquia. Exactamente, con Josep Tissot, exactamente. O mismamente el auge de movimiento nacionalista extremo, muy parecido a Sustacha, con el presidente de Croacia, más o menos en la franja de Tudjman, girando hacia más o menos Rusia ya desde el año 2022-23, lo que le valió y se ha visto una reprobación del Parlamento Europeo. Gente como Konwin Mikke, el diputado de extrema derecha polaco, también eurodiputado, que está hablando de que Rusia es la única potencia que puede salvar a Europa. Un polaco cuyo país fue invadido en la segunda mitad del mes de septiembre del año 39 tras los alemanes, que estuvo bajo el yugo del Partido Comunista, que estuvo a punto de ser invadido en el año 81, y nos habla, señores míos, de que Rusia es el único capaz de salvar al corazón europeo. ¿De dónde ha salido esta gente y cómo ha llegado ahí? Esa debería ser nuestra pregunta. Pues porque poco hemos hecho para honrar el milagro del Vístula de agosto de 1920. Cierto es, Polonia no era una democracia ni en 1920 ni en 1939, pero era un país independiente.
a diferencia de lo que dice el camarada Emiliano, cuando nos encontramos con la situación de tratar de ir a la Segunda Guerra Mundial o de algún otro conflicto, es porque son democracias y tenemos que defenderles, o porque firmaron Francia con Checoslovaquia o Francia con Polonia y Reino Unido con Polonia en ese año un acuerdo de defensa. ¿Porque eran democracias? No. Porque eran países que estaban en un lugar y en una situación concreta, y más o menos por esa política del equilibrio que ha sido la tradicional británica, tenían que establecer un puente para tratar de evitar una guerra, diciendo, bueno, si te metes con este, también te metes conmigo. Pero evidentemente, no siendo una democracia, Polonia, formalmente entran en guerra Francia y Reino Unido en septiembre de 1939. Es una diferencia fundamental que hay que tener en cuenta. El hecho de... ¿luchaban por las democracias? No. Luchaban contra una tiranía que había hecho de las suyas en el caso previo, del que probablemente ya sabían para entonces el tema de los campos de concentración, trabajo forzado, exterminio, que sabían perfectamente lo que había hecho de romper todos los tratados que había firmado, y la anécdota es bastante expresiva. En el 20 de abril de 1939, el 50 aniversario del cumpleaños del Führer, coge von Ribbentrop, que el von se lo puso pues porque sí, porque quedaba bonito, era vendedor de champán, y le dijo en un cajón en este cajón tienes todos los tratados internacionales que hemos roto bajo tu liderazgo. Y el chiste era, bueno, casi quedaría mejor que hubieras puesto los que he respetado. Y dijo, bueno, entonces el cajón quedaría vacío. Y no solo eso, de hecho estamos hablando de bueno, y hace casi 3 años, o 2 años y medio, hicimos un conversatorio por el Día de la Independencia en Finlandia. Recordemos que Finlandia, con Mannerheim, etcétera, tampoco era una democracia. Pero hay un calificativo que añadiste y que es muy correcto: países soberanos. Vamos ahora mismo, desde lo que ha ocurrido del terrible terremoto, se optase por una unión de Myanmar, realmente Birmania, aislada y del mundo, sabemos la situación que tiene, y que se optase que para ayudar a los Karen o Rohingya se invadiese el país. Sería violar un país soberano, una dictadura, sí, desde luego, pero sería violar un país soberano. Es muy problemático. La intervención, por compararlo, soviética en Afganistán, cuando llegan lo que son las tropas del ejército del Turquestán, o sea, del Turquestán soviético, y acaban en Kabul con Hafizul Amin, acaban con un dictador, desde luego. Un dictador peligroso que había eliminado a su antecesora y asfixiándole con una almohada. Pero ¿eso que despertó rápidamente? Pues la caja de Pandora que estamos viendo a día de hoy todavía en Afganistán, como son, no vamos a negar la ayuda también estadounidense, pero casi por la inercia del ataque soviético, una internacional yihadista que ha hecho muchos estragos, ¿no? Pues incluso en Ucrania lo que puede haber, cuanto más dure la guerra, sea el aumento de movimientos populistas, de movimientos de extrema derecha, que habían sido barridos, por cierto, los neonazis de la Rada, porque quedaban sí partidos ultranacionalistas como era Svoboda, con un líder que es un estúpido, pero esa extrema derecha de Pravi Sector, etcétera, no estaba ya en la Rada, al completo. Habían quedado fagocitados, lo cual permitió que no superase la barrera electoral, creo que es entre el 3 y el 5%, y no accedieron al Parlamento. ¿Ello que permitió? Pues que un partido, es verdad, que ahora se puede tildar de pseudohegemónico, como sería Servidor del Pueblo, lograse una supermayoría. Pero eso puede cambiar el día de mañana. Puede haber elecciones una vez se llegue a la paz, o ver qué paz se plantea, y puede que, tal cual ocurrió con Churchill, incluso el propio Zelensky o no se quiera presentar a la reelección o pierda las elecciones. Eso tendremos que verlo y no podemos hacer historia-ficción. Lo que no se puede forzar es, como indicaste muy bien y muy correctamente, Juan Carlos, un gobierno títere que quién iba a ser quizá de nuevo el líder de Ucrania bajo yugo ruso. Desde luego, Leonid Kuchma dijo que no iba a combatir por Putin. Y dijo, Ucrania o Rusia. Un hombre en tiempos aupado por el Kremlin. Víctor Yushchenko tampoco. ¿Iba a volver Yanukovych desde el exilio e instalarse encima de lo que era una pila de muertos en Kiev, a sabiendas del vilipendio que hay desde que se huyó del país en febrero de 2014? Yo creo que no. O Medvedchuk, por decir nombres.
Es cierto, el nombre de Churchill está bien, porque sabes que como el mandato presidencial de Ucrania, que es de 5 años, tenía que haber habido elecciones este año pasado, el mandato británico son 5 años, el mandato parlamentario. Y hubo elecciones en 1935. Con lo cual, en mayo, cuando se elige al primer ministro Churchill, era cuando tenía que haber habido elecciones en 1940. Se comenta alguna vez aquello de como ha pasado con Mark Garner en Canadá, que ha sido elegido primer ministro antes de que haya elecciones el día 28 de abril, cuando en teoría tendría que ser en octubre. Es una sucesión más o menos constitucional, vale, técnicamente perfecto, pero si la elección es cada 5 años, entonces ha habido una provisión en donde hay una extensión del mandato. Y nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, en Casablanca en el 43, en Teherán en el 43, en Yalta en el 45, en Potsdam en el 45. En todas estas reuniones está un tal Winston Spencer Leonard Churchill. Y lo lógico es que hubieran dicho, no. Usted terminó su mandato, el de su parlamento, en 1940. Todas las extensiones son ilegales, con lo cual usted es un líder ilegal, ilegítimo, y no podemos firmar nada hasta que no haya elecciones, que es prácticamente lo que ha vuelto a decir el señor Putin, cuyas elecciones son más que dudosas en el caso de la Federación Rusa, por decirlo suavemente. Pero es que el propio... Claro, es que el propio Putin... que era ilegal, que era casi poco menos. De hecho, Trump utilizó un lenguaje más virulento. Llegó a llamar a Zelensky, si no me equivoco, pequeño dictador, o ese pequeño dictador, o algo así. Sí. Lo de Putin es bastante contradictorio, primero porque sus elecciones son muy dudosas, siendo muy suave. Y por otro lado, está esa circunstancia de lo que ha dicho recientemente, en un submarino nuclear, porque parece que lo único que le funciona es amenazar con el tema nuclear. Yo creo que la mayor parte de las armas nucleares que tiene no funcionan, pero claro, como para ponerse a uno a probar. Y dijo, queremos que haya una elección porque el Zelensky es ilegítimo y todas esas cosas que en teoría pareciera que le va a congraciar con Trump, que dijo precisamente algo parecido. Pero en un choque en el que, como dijo Juanjo Prego en su canal este fin de semana, a Putin no le informan porque le tienen miedo, con lo cual no sabe lo que pasa de verdad. Y a Trump tampoco le informan la verdad porque son todos unos inútiles. Con lo cual, entre una cosa y otra, el diagnóstico, como diría Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Y luego Putin se le ocurre decir, vale, fantástico, que haya un gobierno para que pueda firmar un papel. Pero antes ha dicho que el nuevo gobierno ucraniano puede llegar un nuevo gobierno y decir, no, esto no firmo. Si eso pudiera pasar de un momento a otro, pues Putin evidentemente es poco creíble y se le puede entender poco y se le puede confiar bastante poco en lo que pueda decir y lo que pueda proponer, en tanto en cuanto primero reconoce que puede haber un gobierno distinto en Ucrania y que pueda negarse, pero claro, eso podría hacer que la propuesta de paz fuera negada por el siguiente gobierno porque quiere todavía lo que le queda por conquistar de Gerson, de Mykolaiv, de estos oblast, y evidentemente lo que quiere es un diktat. Quiere hacer el equivalente de París del 18-19 con Alemania. Armisticio, el tratado lo firman con los demás, lo presentan con Ucrania, venga, firma, y aquí estamos. Pero evidentemente... Primero paz y luego gloria, sí, desde luego. Evidentemente eso no puede ser. No solo puede ser, es que es completamente ilegal. Yo no sé el señor Putin qué plantea o si quiere lo de paz por territorios. No sé qué te parece a ti. O si por el contrario está mirando hacia otros países como Moldavia. Es que si quiere paz por territorios, ese no es el intento de entrar en esta guerra. Ese no es el objetivo inicial. Porque el objetivo era pacificar supuestamente el país y echar una junta golpista, utilizando un término bastante duro como es junta. Ahora bien, ¿qué se plantea? Es que el objetivo inicial, en principio,
se rompe respecto de esa idea, que aún algunos la compran, de avalar a los prorrusos, de respetar el ruso como idioma en las zonas de Donetsk y Luhansk, pero la rompes desde el primer momento en el que reconoces su independencia e inmediatamente lo incorporas a la Federación Rusa. Ilegalmente, y encima pienso, por lo que he leído con varios ensayos que me he hecho hace poco, y disculpadme que no me acuerdo de los nombres, pero muy recomendables que luego te citaré para que, si os queréis poner el canal, Juan Carlos, el factor es uno y debería de ser considerado como tal. Incluso la población, que no tiene que ser rusa étnica, sino ucraniana étnica ruso parlante, ya está en contra de Putin. En el instante en el primer misil que cae y elimina a población, obviamente no vas a ver a ese posible liberador como tal, lo vas a ver como alguien hostil, o por lo menos como un agresor. O eso pienso, vamos. Dudo mucho que toda la gente del Donbass esté a favor de Kiev, desde luego, pero no creo que esté tampoco muy a favor de Moscú, menos aún del actual líder. Aparte de que cuántos quedan ahora viviendo en el Donbass que sean del Donbass. Exactamente. Y lo digo en más de un sentido. Secuestrados y llevados a Rusia. Ver también el destino de la gente, véase por ejemplo, creo que tenemos como conocido como Mura, Volodymyr Deshuk, que sigue esperando pues noticia de su hijo tras 3 años desaparecido en combate en el Donbass. Sí, efectivamente, hay quien habla de conspiraciones, incluso me han pasado la presunta versión oculta de la Agenda 2030, vamos, de estas cosas, y alguien ha puesto un manifiesto respecto de una posible, siguiendo esa versión alternativa de la conspiración Kudenov-Kalergi de el gran reemplazo, supuestamente del gran reemplazo en Ucrania, la nueva hipótesis exteriorizada. Pero claro, como el amigo común Francisco García Campa, que tiene una hipótesis bien interesante acerca de la situación en el 2021 en Rusia, que, dado que no hay información y son bastante ocultistas a la hora de informar, el tema del COVID, precisamente, ¿cuántos muertos auténticamente hubo en Rusia? ¿Qué impacto debido a una situación de un país que tiene la población de México o la de Bangladesh, por situar en un rango con un país que es el más grande del mundo? Cierto es que les importa bastante poco, siempre que puedan amenazar con armas nucleares, del Ural para allá. Pero tienen suficiente población para controlar la Rusia europea. ¿Hasta qué punto destruyó esa posibilidad al futuro de los hijos blanquitos eslavos? Y ciertamente Francisco establece esa idea de que el secuestro por el que fue inculpado para el tema del Tribunal Internacional, para la Corte Internacional de Justicia, el señor Putin, por el tema del secuestro de miles de niños como si fuera Videla o Pinochet. Eso sigue estando ahí. Y sigue teniendo importancia porque cuando secuestras a una persona, a una tierna infancia, metiéndole en una situación en la que puedas hacerle creer que es moldear su mente. Moldear su mente y no solo eso. Y es un crimen de guerra. Y no solo es eso. Aquí, por menos de eso, se está intentando juzgar. Quiero decir, en el Estado español, en España, por el robo de niños durante el franquismo. No olvidemos eso. Aquí no ha dejado de ser, no es un robo de neonatos, pero sí el secuestro de infantes entre 4 y 8 años en búsqueda de moldear su mente al más puro estilo de lo que hacía el KGB en los años 50, 60 con niños de Polonia o Hungría para convertirlos en buenos ciudadanos soviéticos. Y se ha visto, se vio, por ejemplo, ahora denostado, por desgracia, por su posición ante Ucrania, fallida completamente, como es Paco Veiga, la trampa balcánica. No olvidemos eso, no olvidemos, por ejemplo, que Ceausescu también recurría a aquello. ¿Por qué? Sobre todo por lo que has explicado. Hay un bajón demográfico en Rusia a partir del año 91. No solo la pérdida de 25 millones de almas, supuestamente, quizás sean más, quizás sean menos, no se pudo calcular porque el censo era un poco volátil, ¿no? Pero el extranjero cercano. Pero ¿cuánta gente ha muerto entre los conflictos de Chechenia, Tayikistán, todo el Cáucaso Norte, posteriormente la intervención rusa en Siria, a pesar de que muchos eran mercenarios de Wagner, sin contar ahora lo que es el tema de la demografía por causa de otro conflicto, como es el de la guerra en Ucrania, ¿no? La invasión de Ucrania. No dejamos de lado lo que tú has dicho. Las cifras oficiales hablan de 150.000 muertos por el COVID
en Rusia entre el año 2020 hasta que se acaba el estado de alarma mundial 2023, por el problema añadido de que no mucha gente quería vacunarse. Y es un hecho, a pesar de que Rusia fue de las primeras que sacó una vacuna potente contra dicho virus, ¿no? Vamos a plantear un hecho. ¿Y si Rusia en los últimos 30 años ha perdido entre 1,5 y 2,1 millones de habitantes? Está ahora mismo en una frontera de, pongamos, unos 117 millones de habitantes. El cambio demográfico es un hecho y no hay natalidad. De 117 podría bajar a 2050 a 100 y luego a 80. En el país más extenso del mundo, ello significaría que quizá de aquí a 90 años Rusia podría quedarse extinto como país por escasa demografía. Por eso buscan el tema del Donbass, por eso buscan el tema de reservas energéticas. No deja de ser un plan cuasi perfecto, salvando la barbaridad que hay detrás de él, quiero decir, en términos de poblacionales, para expandirse y sobre todo ir a una zona que a ellos les conviene. La Europa, vamos a decir, cálida, o la Europa central para controlar ese hinterland que, según varios geógrafos, o por ejemplo Isla Gols, como admitió en la revista Herodot, que controla el centro de Europa, controla el mundo, ¿no? Sí, pero ciertamente eso nos remitiría a términos de limpieza étnica, genocidio. Totalmente. Porque estaríamos hablando de la diferencia entre blancos eslavos y todos los demás, que serían usados como carne de cañón, picadora de carne. El último caso es el tema de los norcoreanos, que a Rocketman lo que le interesa es el tema del dinero. Ya tiene su planta en donde hace ataques contra criptomonedas, roba bancos y instituciones privadas a nivel de mundial, y a través de ahí requiere una serie de insumos. Pero ciertamente un país que haga este tipo de actividades. Otra cosa es todos estos geopolitólogos que todavía mantienen en el ámbito de lo real teorías de Mackinder, de Mahan del siglo XIX, como si el mundo fuera exactamente igual. O realistas, sí. O Miersan también, que habla bueno, y muchos, o incluso este periodista del New York Times, ¿no? Ganador de premio Pulitzer muy honrosamente por lo que fue la matanza en Milay, como Seymour Hersh, pero que sigue diciendo lo del tema del ¿cómo se llama el oleoducto? Que Nord Stream, luego sí. También que no existió lo de Bucha, lo cual me parece francamente nauseabundo. Creo que esta gente con la edad está empezando a perder la perspectiva y la cabeza. Lo cual me remite a dos cosas. Una, que es alucinante, que Donald Trump, que en el primer mandato dijo una cosa clarísima a Angela Merkel, y tenía razón, aunque fuera Donald Trump. Ustedes están metiéndose en el cuarto trasero de Rusia y ellos son los que tienen las drogas y usted es la que tiene las bragas bajadas. Así que, ¿quién es el violador y quién es el violado? Otra cosa es el consentimiento. Con lo cual, ahí tenemos un problema gravísimo en el que Alemania, para una energía barata, porque se veía venir. Cuando tienes un interés cruzado y a través del Druzhba, si atacas, pues vas a destruir tus propios intereses económicos, porque el gas, que era uno de los elementos de venta de productos de Rusia, y todavía lo sigue siendo, para poder tener divisas, pues si lo cambias de lugar y lo conviertes en un campo posible de batalla en el que no hay obstáculos, que es lo que pasó poniendo el Nord Stream, pues estás incentivando a Rusia para, oye, ¿te hace ilusión tener este juguete? Venga, ataca. Y por otro lado, hay otro ganador de premio Pulitzer, mucho anterior a Seymour Hersh, que fue el que lo ganó en el 32-33. Este fue invitado a Ucrania y no vio nada negativo. Dijo: Holodomor, ¿pero qué tonterías están diciendo? Y ese texto ganó el premio Pulitzer. Luego, cuando llegó en los años 40, un tal Orwell, alguno dirá, fascista, bueno, que lean Rebelión en la Granja en 1984 para ver si ese muchacho era fascista o no. Hubo homenaje a Cataluña. También. Y decía de esta persona, cuando estaban en la reunión de actualización de información y de todas estas cosas en los años 40 en Londres: a este no le dejéis ni tocar un papel.
Con lo cual, él tenía ya claro, y luego se verificó que esa persona estaba a sueldo de Moscú. Así que, ojo, cuidado con los ganadores de premio Pulitzer, que pueden salir bastante mal, bastante mal. Sí, como los premios Nobel de la Paz, como todos sabemos. Disculpa. Unido a todo esto está el factor de ahora bien, sobre todo. Otra cosa que se está viendo en escena Es que es eso, es que Trump es el que le dice a Alemania, ahora mismo, en el segundo mandato, que debe comprarle gas. Lo cual es traición, una más, porque recuerdo, en el 1 de agosto del 16 hice un texto y lo publiqué llamando traidor a Trump. Pero claro, ahora mismo sería un añadido más, porque sería traidor a la industria de gas y de petróleo, de hidrocarburos de Estados Unidos, que desde el 21 hasta ahora en Europa ha tenido un cliente cada vez creciente. Y si ahora se reabre el Nord Stream, entonces caería en picado la industria de hidrocarburos en Estados Unidos, lo cual es alucinante. Y recordemos también otra cosa más, que el propio caballo de Troya que tuvo Rusia como protector de sus intereses gasísticos en Europa. Y no fue Orbán, fue el antiguo canciller Gerhard Schröder cuando se convirtió en, digamos, consejero delegado para Alemania y Centro Europa de Gazprom, si no me equivoco, allá por el año 2008. Estamos hablando ya de 17 años. Sí, y de Rosneft. Efectivamente, Rosneft. No solo eso, sino también, hemos hablado de lo que es el factor territorios por paz, hemos hablado del factor también del Nord Stream. Ahora bien, tendríamos que dirigirnos a ese pago necesario que indica el señor Trump por la ayuda estadounidense de entre 2022, febrero de 2022, hasta la fecha actual. Lo que son los materiales extraños, tierras extrañas. ¿De verdad se cree que un país soberano tiene que pagar una ayuda, que en muchos casos son donaciones, no solo ayuda, a través de la conquista de un territorio y explotación de sus recursos? Por menos de eso, se nacionalizó lo que era el canal de Suez, por menos que eso se nacionalizó la industria petrolera iraní por parte del premier Mossadegh, por menos de eso se proclamó también la nacionalización del sector del cobre estratégico para Chile, con todo lo que vino luego. Estamos viendo una posible revuelta o operación por parte de la CIA después del Signal Gate, yo no me fío de nada, estilo Operación Cóndor, no solo para Ucrania, sino para toda Europa del Este. A mí me plantea un miedo de que quiera hacer un efecto dominó el señor Trump para desplazar a los únicos países que han dado una patada del trasero a la alt-right, como es el nuevo gobierno de coalición de Polonia, con todos los errores que pueda tener, la posible victoria en Moldavia, un candidato a la Unión Europea, como son de candidatos proeuropeístas, tras la detención, si no me equivoco, y prohibición de presentarse a las elecciones presidenciales reprogramadas para junio de este año en dicho país, y luego los países bálticos. Y no olvidemos que los países bálticos son los primeros que renunciaron a un discurso nacionalista extremo para hacer un discurso con partidos de centro-derecha proeuropeos. No digamos nada ya de Finlandia y de Suecia. ¿Está buscando el señor Trump, a través de lo que es la presión por materiales extraños, hacer un efecto dominó sobre el resto de países de la UE? A mí lo que realmente me da pánico. Bueno, si eso fuera así, entonces tendríamos que ser inteligentes y forzar, en cierta medida, todos esos estadounidenses con guión, desbalancear el hecho de ser con el guión estadounidense y potenciar lo que está delante, y hacer una política en la que haya mayor fuerza a la idea de ser irlandés, de ser letón, de ser polaco, de ser italiano, de ser y que pues haya una potencialidad que ya se ha verificado, porque cuando alguno establece la idea, es que los países que ya están configurados no se pueden romper. Sobre todo algunos que piensan, España no se puede romper jamás, es indivisible, única. Ya bueno, eso decían de Francia, y todavía algunas de esas consecuencias indiferido con respecto del territorio que controló la Francia de Vichy, todavía están ahí. Ojo, cuidado, que cuando el Imperio Romano llega a Dacia, está 40 años. Y Rumanía se llama así precisamente por esos 40 años. Roma.
O el hecho de la Alemania del Este, que está 40 años, ¿no? Formalmente, desde el 49 hasta el 89, y los efectos electorales están ahí, con AfD. O un departamento que no zona colonial en Francia, como era Argelia. A ver, las fronteras no son inamovibles. Otra cosa es el medio de Y llegar la a guerra un civil cambio de en la Estados isla. Unidos. Perdón. Y la guerra civil en Estados Unidos. La guerra civil de Estados Unidos, sí, lo que parte el país en dos. Un país que, por cierto, ya no está partido en dos, sino en 4 o 5 partes. O sea, no voy a decir que es la situación como en Yemen, pero hay una fractura social enorme. A raíz, sobre todo, pues está volviendo a cambiar, por cierto, y esto es interesante analizarlo, un swing state. Recordemos que Pensilvania tiene la mayor demografía, no solo para cambio electoral. En estos sentidos, ha cambiado las últimas 4 elecciones de color varias veces, ¿no? Tanto gubernatoriales como presidenciales, como para la Cámara, la Asamblea de Representantes, etc. En este sentido, no olvidemos una cosa. 10% de la población del Estado de origen ruso étnico, un 7,8% ucraniano, griegos, polacos, etc. Supongo que el previsible miedo ante lo que está haciendo a sus hermanos, primos lejanos, puede influir en el método de votación. No hay elecciones efectivamente hasta las midterm elections, que serán en noviembre de 2026. Pero estos movimientos respondones pueden darse también en un país extremadamente polarizado, y el desarrollo que haya en este conflicto en Ucrania, que por cierto no le veo un fin tan cercano como se plantea. Quizá mañana llegue Trump y diga que se acaba la guerra y efectivamente la gente probablemente lo acepte. Otra cosa es que veamos que tenemos un choque para rato, pues permita de un modo u otro, pues no sé, básicamente ver qué va a pasar, qué va a suceder o cómo van a moldearse esas fronteras, ¿no? Yo, mi idea es que quizá Ucrania, yo soy una opinión personal, no puede recuperar Crimea a raíz encima de que se utilice el Estatuto del 54 por la cesión de la península por parte de Khrushchev en la hermandad de los pueblos desde Rusia a Ucrania. Otra cosa es que Ucrania, si aprieta el músculo, pueda recuperar las zonas perdidas hasta la salida de Mariupol. Ojalá, y el Donbass. Y esa es una parte problemática, porque cuando precisamente estaba empezando a contener el empuje, incluso revirtiendo, frente de batalla, Belumartis, todas las semanas, ahí está el programa de cómo se va evolucionando el frente, pero incluso en Toretsk se estaba volviendo a recuperar la ciudad. Chasillav llevaba semanas, incluso meses en combate y no la llegaban a tomar del todo, y el reflujo volvía hacia atrás. Pero vuelvo a decir, no es una situación territorial. Como se comenta allí, Alemania, al final de la Primera Guerra Mundial, está ocupando territorio en Francia y en Bélgica. No hay ni un solo soldado, ni estadounidense, ni británico, ni francés, en territorio alemán. ¿Quién ganó? No fue Alemania, que era la que estaba ocupando territorio en el extranjero. Fue la que perdió. Con lo cual este elemento no significa necesariamente que Rusia ocupa el 19% de Ucrania. En parte ya lo hacía desde 2014, como el tema de Crimea y parte del Donbass, pero más allá de tal vez algún elemento mineralístico, son zonas que están destruidas y que habría que reconstruir desde cero. Es como si ahora mismo, hoy, Corea del Norte se rinde y le dice a Corea del Sur: venga, ahora me vendo a ti 10 millones de dólares por barba para cada uno de los gerifaltes que se van a ir a Barbados a vivir la vida loca, y te quedas con el territorio. Ya, pero tendrían que reconstruir todas las ciudades. De hecho, una de las cosas por las que no llegó buen pie las reuniones entre Kim Jong-il y Kim Dae-jung, el presidente del sur, no era tanto el efecto sobre una población alienada, sino que hubo un coste de análisis. Está en la novela gráfica que, por cierto, compré hace poco, de Wei Delisle de Pyongyang, en la cual el análisis de costes de lo que era la unificación era bastante peor que la de Alemania del Este. Alemania del Este todavía tenía un potencial en algunas industrias estratégicas muy atrasadas, pero se podían, vamos a decir, renovar. Hacer un lavado de cara, una palabra. A pesar de que encima hubo el problema
de que tras la reunificación el movimiento que empezó a ganar adeptos de nuevo fue el nacionalismo. Las primeras elecciones en Alemania del Este barren partidos como el ya extinto Pegida, etcétera, o una especie de hermana mayor que no recuerdo el nombre. En Corea del Norte la reunificación sería un montante en dólares para el sur aproximadamente al $1 trillón. ¿Estaría dispuesto el sur a pagar eso? Lo dudo mucho. Ahora mismo, lo que es Ucrania, la parte oriental y el Donbass, la parte poblada con rusos étnicos a partir de y cuadros técnicos rusos, a partir del deshielo khrushcheviano del año 50 al 54, básicamente es un territorio lo que llamarían tierra de sangre o territorio salvaje, ¿no? Está destruido, hay efectos de guerra por una y otra parte. No vamos a negar que también la propia Ucrania reconoce que utilizó tácticas de guerra urbana para acabar con la moral de la gente. Eso es innegable. Otra cosa es lo que volvemos a repetir. Fue invadido por Rusia a raíz de aquellos sucesos tan deplorables como los ocurridos a partir de, si no me equivoco, mayo de 2014, cuando se queman vivos a varios sindicalistas. Me parece que fue Odessa y posteriormente fue utilizado como casus belli por parte de Rusia. Deplorable, pero que no da autorización a otro país soberano de nuevo a invadir a uno que ya lo era de por sí. Un país al que se le niega sistemáticamente por parte del Kremlin su historia, manipulándola, vilipendiándola. Si no es por el señor Putin, es por el señor Medvedev, cada vez que tuitea que parece que está borracho. Sí, es que normalmente se suelen olvidar muchos detalles y el relato que se impone es el machacón de la doctrina de Goebbels. De cuenta una cosa 1000 veces y parecerá que incluso es verdad. El tema de la Casa de los Sindicatos fue una reacción inserta en algo que ya va viniendo de las semanas anteriores, lo cual no significa que deba de justificarse que la reacción sea violenta y quemando gente viva dentro de una casa, lo cual también remite en el inconsciente colectivo a judíos siendo quemados en el ámbito del holocausto y todo esto. Es que las imágenes no son inocentes. Tratan de establecer eso de lo que usted ya sabe. Y en el caso de la Unión Soviética / Federación Rusa, siempre están con el mismo mantra machacón de Segunda Guerra Mundial, Gran Guerra Patriótica, olvidando que durante 2 años fueron súper amiguis y que Molotov el 1 de mayo del 41, cuando todavía quedaba un tiempo para Barbarroja, impidió a la gente no se metan con estos nacionalsocialistas, que son gente de bien. Por supuesto, todo eso fue borrado sistemáticamente porque, como sucede en 1984, camaradas, jamás hemos estado en guerra con Estasia. Siempre hemos estado en guerra con Eurasia. Eso es lo que pasó en 22 de junio del 41. Y no solo eso, es tan sencillo como había un régimen nazi o reaccionario yo supongo que lo utilizarían como imperialista, en Hungría en el año 56 con Imre Nagy, una persona que creía firmemente en el comunismo. Había un régimen reaccionario con Checoslovaquia en el año 68, cuando es invadida Praga en agosto de mala manera y lo que son los rusos son recibidos con el saludo nazi por parte de... Pues te puedo decir que en el caso del 56, cuando se produce el cambio de ola y establecen algo parecido como el Comité de Lublin, pero en Hungría en el 56, era el Comité de Liberación Antifascista. Y aquellos que estaban con el gobierno que había pedido una situación más humanitaria y una relación distinta respecto de Occidente, se le decía que eran admiradores de el almirante Horthy. Y no solo eso, también Alexander Dubček era un fascista, una persona que acabó su vida política, un eslovaco, por cierto, no era checo, decide la mayoría, era del nombre de Apalachik, pero procediendo incluso de los cuadros más bajos, una persona que acabó sus días como guarda forestal, ¿era también un fascista? Yo creo que no. Más luego lo que ocurre en Afganistán, aunque en Afganistán la situación era distinta. No dejamos de lado Angola, Etiopía, etcétera. Pero aquí ha habido un fallo de base. Y era el fallo de ver al señor Putin como un demócrata. Nadie está justificando las credenciales del señor Yanukovych, ni luego lo que viene con Alexander Turdinov, lo que viene también con la victoria de Petro Poroshenko, lo que sea.
Sabemos perfectamente cuál fue el bautismo de fuego, nunca mejor dicho, de Vladimir Putin en el año 99. Y no fueron las presidenciales del año siguiente o lo que fue la dimisión a final de año por parte de Boris Yeltsin, un Boris Yeltsin enfermo que quería salvar a toda costa a su familia de los escándalos de corrupción. Fue el 20 de agosto del año 99 cuando ocurre la invasión de Dagestán y se coloca de nombre fuerte al propio Putin. Y posteriormente los ataques nunca demostrados de bombardeos de chechenos en Moscú, Riazán y Volgodonsk. Estamos hablando del bautismo de un hombre que empieza en política con sangre y va a acabar su vida política con sangre en las manos. Es un hecho. Creo que no estoy diciendo ninguna mentira. No, y que en algún día morirá. Eso también es un hecho. Por más que quieran encasquetarle a Zelensky el hecho de que hace unos días advirtiera un día morirá Putin. Y supuestamente ahora están diciendo ha habido un atentado contra el coche, contra la limusina de Putin. Sí. Estamos hablando, como decía Juanjo Prego, estamos hablando de Rusia, de coches rusos que funcionan todos perfectamente y en una economía que en este momento el 40% depende del complejo militar industrial, porque más allá de la situación habría un elemento que creo que es debatible. La idea de la paz es o un armisticio o la paz es buena para Rusia. Las sanciones están funcionando ahora mismo y por lo tanto en abril la situación es tan aguda que la economía rusa está en tales dificultades que necesita el levantamiento de las sanciones, pero también el asunto de que ¿y si hay paz ahora? Y entonces, ¿el complejo militar industrial a qué se dedicaría? ¿Se han estado esforzando en elevar la situación en un esquema de cosas que resultaría alucinante en esa situación aquella de mantequilla o cañones en el que les importa una mierda la vida del ruso? Les importa un carajo. Y encima... Sobre todo los que no están ni en Moscú ni en San Petersburgo, que coman de lo que puedan cultivar, si tienen algún animalico de estos que puedan sacar leche, huevos o lo que quieran de productos derivados, perfecto. Ahora se ha visto en Estados Unidos que se vendía el huevo por unidad. Hace semanas y meses que esto ya pasaba en Rusia, que los huevos los vendían por unidad y tenían problemas de importación de huevos. Con lo cual ahí tenemos una situación dual. Tiene una situación naviolina en el Banco Central en el que está a punto de subir tal vez del 21 al 25% en la tasa de interés porque están así ahogados, pero... En quiebra técnica. El llegar al 25% de tasa de interés es una quiebra técnica, por mucho que no quede admitirlo. Y recordemos una cosa tan sencillo como en este santo país y en muchos más sigue existiendo las tasas de cambio, ¿no? Aquello donde aparece la tasa de cambio con el rublo, ¿en qué color está? Lo diré en ninguno. Está borrado. Está borrado. No se permite hacer transacciones en rublos. Y por mucho que quiera hacer esta ingeniería financiera inversa, va a haber un momento en que incluso China, si no me equivoco, hace poco me mandaste un mensaje, Juan Carlos, por Telegram o por WhatsApp, en el cual China está diciendo que no quiere ese tipo de chanchullos financieros por parte de la Federación Rusa. ¿Quiénes le quedan de aliados? ¿Va a hacer algún tipo de negocios para blanquear el dinero con un narcoestado o venta de armas estado, como es Corea del Norte? ¿Va a intentar hacerlo con Irán? ¿Va a intentar hacerlo incluso con Birmania, que sería uno de los paraísos fiscales que utilizan los sátrapas ahora que encima ha sufrido este terremoto? ¿Qué se plantea el futuro para Rusia? Por mucho que tenga esté ganando la guerra, que nominalmente por desgaste puede ganarlo con la ayuda de Trump, pero... con el camarada Nicolás, que pues, siempre es simpático y alegre. También, efectivamente. Tan alegre como esa declaración supuestamente de Putin que dice, o era de Lavrov. Como Lavrov lleva ahí casi como los jarrones Ming. 22 años, ¿no? 21. Sí, bueno, pues parece como que diga lo que diga, va a ser visto como un profesional de la relación exterior de todos los países y todo esto. Pero creo que dijo que había que meter en la mesa de negociación a Corea del Norte. Sí, fue. No fue. Me parece que fue el portavoz Peskov. Dmitry. Bueno, puede ser. Otro tal baila. Pero quitando todo esto es. ¿Cuánto puede aguantar la economía rusa
este embiste, que es una realidad. Es que es imposible que aguante tantísimo. Y sobre todo, esto yo lo planteo de una pregunta al aire. Sabemos que es un país donde el control social es básicamente desde el minuto cero. Pero por mucho que se diga, por mucho que pensemos, no hay capacidad, como pasó en Siria, por ejemplo, ya sea que es un país más pequeño. Pero de respuesta civil, ¿tú qué piensas? Si mataron a Politkovskaya, mataron a Nemtsov, A mataron a Navalny. Navalny, cuando se han producido los aniversarios de Nemtsov y de Navalny, que va gente al cementerio y les identifican y la represalia es brutal, va a ser complicado, aunque imposible no, porque ahí está el caso de octubre del 2000 con Milosevic. Y Sí. en La respuesta. las enseñanzas, lo decía hace unos días con el canal de Xavier respecto de Venezuela, que las enseñanzas de Gene Sharp, que seguro que le has leído, Sí. y esas revoluciones de colores que hubo a caballo entre el siglo XX y XXI, siempre están ahí para servir de manual de instrucciones, porque ya no nos vamos a ir al mini manual del guerrillero de Marighella y todo aquello de los años No, 50. no, 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 porque era muy Pero pasado. esta desobediencia civil sí puede llegar a tener algún tipo de elemento, pero eh, cuando la cosa ha cambiado respecto de ese momento en el que Rusia y el propio Putin se descojonaban del camarada Rocketman y todo esto, en Corea del Norte, el sistema de puntos, el sistema establecido, hace que la vida en Pyongyang sea más o menos decente para los fans del régimen. Pero hay gradaciones respecto de lo que está en el extrarradio. Y prácticamente el salir de Pyongyang es como aquella época de Sócrates cuando te desterraban, que te mandaban fuera. Era peor que te hubieran matado. Aquí estamos en algo parecido, ya sea porque te echan y tengas que vivir en otra ciudad, o porque directamente te meten en el Gulag, en el equivalente del Gulag de Corea del Norte. Algo parecido estaría empezando a funcionar respecto de Rusia, no ya con un objetivo, sino con dos, San Petersburgo y Moscú, y los que no vivan aquí tengan que estar casi sometidos a una hipótesis cercana a lo de ser enviados a... Porque el tema de las hipotecas, por ejemplo, hay hipotecas que son baratas, sí, claro. En Siberia, en lo alto, ahí en la zona de Yakutia, En el Cáucaso Norte, no el en Transcaucasia, Mariupol, Transcaucasia, en Mariupol un lugar fantástico para vivir, fantástico. Ahí, todo bombardeado y a reconstruir de sí. cero. Sí, sí, desde luego. Vaya usted a Moscú, vaya usted a San Petersburgo, sigue manteniendo precios que preguerra. Donde el metro cuadrado supongo que solo lo ha debido superar ahora mismo Ciudad de Singapur. Pues ahí ciertamente hay un problema respecto de la propia industria, de la economía, del elemento trabajo y de esa competencia en la que, pues desde sectores tipo ferrocarril, bueno, todos, ese viraje que todavía sigue ahí, con tratar de ir hacia el este. La idea de, bueno, ya no vamos a competir con los occidentales y vamos a meter los temas en el tren, pero claro, ahí está todavía el tema de la ruta de la seda. China, ¿por dónde va a seguir? Porque los ferrocarriles rusos son un colapso. Va a intentar hacer por la parte del sur. La parte del sur es la competencia, por tanto los de la India, que hacían ese otro esquema, yendo por Arabia Saudí, subiendo hacia Israel y a través de Grecia ir hacia Europa. Pero luego hay es el esquema medio, que era a través de Kazajistán y ir por ahí, por la zona del Cáucaso, pero sobre todo Azerbaiyán, Turquía, Armenia, Transcaucasia, que sí, era sí. algo intermedio entre China conectando por Rusia o China compitiendo con la India. ¿Hasta qué punto ese esquema, por ejemplo, en el mar Cáucaso, iba a conectar precisamente con el mar Negro
y iba a enlazar una de esas dos rutas con Odessa, subiendo hacia Polonia y ahí el Báltico, con lo cual las líneas estas de larga extensión pueden hacer giros curiosos, como por ejemplo el tema de China, en donde ciertamente Estados Unidos ha cambiado de posición por Trump, pero Turquía tenía esa otra posición derivada de la posición histórica del Imperio Otomano, y los chinos parece que van a necesitar, para poder seguir siendo un elemento equilibrador, ponerse un poquito más del lado ucraniano y menos del ruso, en una realidad que, y esto lo vuelvo a decir a pesar de que tal vez sea una cosa que no le gusta a la gente, el Nixon es el referente de Trump. No es Reagan. No, Reagan no. sobre todo por Es el Nixon. hielo en China. Y Nixon, en aquel momento, en el 72, tenía una situación de diplomacia triangular teorizado por Kissinger, en el que en los años anteriores había habido una lucha interna dentro del bloque comunista entre la Unión Soviética y China, cosa que ahora no sucede por el colapso de Rusia a partir del año 92, después de la caída de la Unión Soviética. Por lo tanto, Rusia depende de China. No, es como si alguien está frente a un enfermo que está atado a un respirador y le dices, venga, quítate el respirador y yo te voy a dar un abrazo. Hombre, pues queda muy bonito y tal vez para película, pero no es muy recomendable que esa persona se quite el respirador, porque va a acabar un poquito mal. Y si acepta voluntariamente eso, esa persona que está en la cama, pues es un poco para decirle, bueno, pues mereces lo que te pase, te lo mereces. Con lo cual, no es una situación equiparable, por más que algunos traten de utilizar el calco de a mí me gusta esta situación en la historia, voy a utilizarla para hacer una política práctica ahora mismo. No. China está en una situación en la que le gusta mucho la economía, le gusta mucho lo comercial. No trata en general, aunque la cosa tal vez esté cambiando, pero poco a poco, sin estridencias a ser tal vez un poquito más militarista, pero lo que le gusta es el comercio libre, el comercio internacional. Y quizá por eso ese 20% de tierras, no raras, pero sí de cultivo que compraron en los años 90 y 2000 sean un interés importante para China. Tal vez en la coalición de los dispuestos haya algún chino por ahí, o si es algo más del llamado sur global, también puedan encajar algunos chinos por ahí, con lo cual la posición de China como equilibrador o como lugar de unas negociaciones de paz con Turquía, tal vez. Lo que se hizo con Irán y con Arabia Saudí, aunque luego fueron a saco roto, ¿cierto? Sí, desde luego. A ver, China, volvemos a repetir lo que es una realidad. Es comunista en el sentido del poder vertical, gobernanza, etcétera. Pero es una economía de mercado desde hace por lo menos 30 años, sí, no más. Reduciendo todo a lo que es la liberalización, con Deng Xiaoping, etcétera, nos quedamos cortos. Ahora mismo, sobre todo también, si Rusia tiene un problema económico, Estados Unidos también por su guerra de tariff war o guerra de aranceles, China se ve muy contento porque sobre todo esto le puede servir para sacar músculo económico de nuevo. La economía de China no se resintió masivamente durante la COVID. Sí que es verdad que los efectos de aranceles ya de aquella época de Trump, etcétera, hicieron mucho daño. Pero pudo recuperarse a raíz de eso, de la venta de manufacturas necesarias, de las que, por ejemplo, Europa carecía. Y ahora mismo lo que necesita también son esas amplias, recuperar, obviamente, las tierras que arrendó para alimentos, básicamente, ahí sí que no son cañones, son mantequilla, pero también necesita esas tierras raras para el desarrollo energético en una población de 1 billón de habitantes. Población que encima está focalizando, que sobre todo ahora mismo está abandonando la zona rural, está localizándose en zonas fluviales. Si no era ya un caso fehaciente de 1986-87. Ahora bien, China tiene, al igual que Irán, una cultura milenaria que sabe negociar muy bien, y el pragmatismo está en su ADN. A lo mejor da un tirón de las orejas a Rusia como diciendo, vamos a sentarnos todos en la mesa, quizá Norcorea incluida, pero sobre todo vamos a firmar un acuerdo que conlleve una paz. Probablemente no sea justa, ni augusta,
pero sí que, sobre todo, salvaguarde los intereses del primer gigante económico del mundo, que es la República Popular. ¿Hasta qué punto sea viable o no? El tiempo lo diría. Y hasta qué punto no pueda llevarse a cabo, se verá en los próximos días si Trump, a partir de, si no me equivoco, es el 20 de abril, ¿no? Cuando se establecen los nuevos aranceles, ve constreñida su economía. Tenemos que esperar más o menos un mes para ver los resultados. Sí, en teoría hay aranceles nuevos el 2, pero otros, Vale, otros también. Sí, abril va a ser interesante para el tema de los aranceles y manda carayo que tenga que ser China la que hable de libertad de comercio en el mundo y mande un mensaje a la Unión Europea: estoy dispuesto a trabajar con vosotros para este tema de libre cambio y de libre mundo comercial. Pero ciertamente nos encontramos con una situación en la que esos aranceles, alguien ha tratado de decir, es que casi parecido a como decían de Putin, que era alguien que jugaba al ajedrez mientras el resto jugaba a las damas. Trump es alguien inteligentísimo y trata de utilizar las tariffs, los aranceles, como algo distinto. Y alguien puede pensar, es para que vuelvan a abrir fábricas en Estados Unidos porque la importación se vuelve tan cara que entonces incentiva la creación de industrias, pero eso estaría en una línea, lo comenté en el grupo de WhatsApp, iría en la línea de la importación de la industrialización por sustitución de importaciones, que fue algo fracasado en Venezuela y en Argentina por más de una vez. Y no solo esto, sino que parece que China lo que no quiere optar es ni por guerra tarifa, ni por una guerra que se plantea también desde dentro del echelon económico de Trump, que va a ser un error, como es una guerra de divisas. Nadie se plantea una guerra de divisas en China. Es verdad que el yuan es una moneda de esto devaluada, pero la gente piensa de verdad que, a pesar de la caída del rublo, puede haber una dolarización mundial. Yo lo veo complicado. Además que el propio Trump, por lo menos hasta el momento presente, ha hecho un ataque no sistemático, pero sí un ataque consistente contra el dólar. Totalmente. Buscando una devaluación, lo cual una devaluación del dólar supone sí un aspecto positivo en el ámbito económico, pero a la larga supone una desconfianza para aquellos que son tenedores de bonos. Y uno de esos es China. Claro. Sí. Ahora bien, lo que hablábamos, ¿es China capaz de mediar en lo que ocurre en Ucrania? Yo creo que al final el hard power lo tenemos, que es Rusia con su invasión. El soft power, pero intentando apaciguar a todas las partes, va a ser China mediante un acuerdo de libre comercio, como tú habías indicado. Manda carajo que tenga que ser China el que lo lleve a cabo, sí, pero sobre todo un método de pacificación que quizá para China lo que intente, y no va a llegar a buen puerto, sería y ya sabes que en algunas cancillerías, coreización de Ucrania. Yo no lo veo. Es probable, es posible, y ciertamente hay que recordar al amigo Tony Blinken, que tal vez hubiera sido un buen candidato para la presidencia, pero no era viable respecto a la situación de Biden y luego Kamala para llevar a buen puerto el tema de los fondos de la candidatura conjunta. Habría habido que hacer algo distinto, pero habría sido un buen candidato. Pero más allá de ir a un tugurio de Kiev a cantar We Are Rocking in the Free World, bueno, pues previamente había sido insistente con tío Joe a la hora de decir que cuando era posible ir hacia Crimea, en la retirada de Gerson, casi como si estuviéramos en un revival de Kissinger respecto del tercer ejército egipcio en la guerra del Yom Kippur, fue el que les paralizó a la hora de impedir una victoria ucraniana, con lo cual no es un asunto solamente de Trump, sino también de los demócratas a la hora de hacer que no pierda Ucrania, sí, pero que Rusia pierda, con lo cual ahí hay una supuesta amistad ruso-estadounidense que también podríamos llevarlo al hecho de que fue Estados Unidos y Occidente el que impidió que Rusia se implosionara en los años 90, cosa que pudiera haber sido
Con lo cual ahí tenemos una situación en la que, ojo cuidado, que la situación de Trump no es tan diferente de lo que los demócratas han hecho con Ucrania, sí, para mantenerla con vida, pero pudiendo haberle dado muchísimo más, no lo hicieron y luego nos encontramos con esta situación en la que es Trump el que humilló a Zelensky. Luego cuando Putin humilla a Zelensky es como si le hubieran atacado a un familiar suyo, de que yo sí puedo atacarle pero tú no le puedes atacar, y nos encontramos con situaciones de verdad esperpénticas en donde el propio Estados Unidos pareciera que intenta atacar a la víctima porque la tiene más cerca, pero es que no tiene ningún elemento de agarrarle de los Coglioni a Rusia, no tiene ninguno, pero China sí. Con lo cual China sí podría hacer ese papel, llegado el caso, en una estrategia más o menos coordinada, en el que China sí pudiera llevar a Rusia a la negociación, de querer hacerlo. Básicamente porque China tiene el músculo, como he dicho anteriormente, económico. Y no solo eso. Entiendo que ya China, mejor dicho, no ha virado. Navega ante varias aguas. Nunca va a ir a un sitio donde no vea un caballo ganador. Aquí, por desgracia, no hay caballo ganador por el momento. Y van 3 años largos de guerra. No obstante, hay un hartazgo, hay un cansancio y supongo que ya todas las partes se quieren sentar para un acuerdo de paz. No obstante, de nuevo, hemos de recordar algo. ¿Cuántos acuerdos de paz hubo China mediante, o Rusia mediante, o se intentó a través de estas dos ya megapotencias llegar a un consenso para acabar la guerra en Siria? No menos de 5, ¿no? Cumbre de Astana, cumbre de Pekín, cumbre en Doha, cumbre en Estambul. No sirvió para nada. No quiero decir que esto no funcione, porque encima está la visión, no vamos a negar, la europeísta del conflicto. Está en el centro de Europa. Pero para ello, China, si inmediatamente saca una hoja de ruta a Rusia, ¿la va a apoyar? No, ni por asomo. ¿Va a apoyar tampoco si saca una hoja de ruta a Trump? No, tampoco. ¿Querrá que haya consenso metiendo a la Unión Europea? Y me parece que muy duro decirlo, pero veo que China es la única garante de que músculo económico mediante, todas las partes inmiscuidas se puedan sentar. Otra cosa es que no llevan las miradas asesinas o los cuchillos voladores en esa misma reunión. Pero como es dentro de Arabia Saudí, hay que sentar a Estados Unidos, a Rusia por defecto, pero obviamente también al país agredido como es Ucrania. No vaya a ocurrir como pasó con Kabul en 2020, ¿no? Que por cierto, 2021, que por cierto, sigo leyendo día a día, y es una cosa fastidia porque es un ámbito en el que he trabajado, que la retirada estadounidense se debió a Joe Biden cuando todavía en los momentos más duros del coronavirus, entre febrero y mayo de 2020, antes del confinamiento y demás, o durante el confinamiento incluso, no pocas veces Mike Pompeo se reunió para firmar ese acuerdo de paz. El acuerdo de paz entre Estados Unidos y el régimen talibán, que no contó con el apoyo del gobierno de la República Islámica de Afganistán, como tampoco está contando con el apoyo de Ucrania, las posibilidades de paz entre Estados Unidos y Rusia, ese plan de paz según Trump, ha sido de la administración Trump. Trump número 1, 2017-2021, Trump número 2, 2025 en adelante. Que nadie se llame engaño. Por favor, porque esto es muy complejo. Y lo mismo que pasó con la tradición hacia la República Islámica puede pasar contra Ucrania por parte de una administración, a mi entender, no fiable y derivando a la autocracia. Y que, por cierto, no es la rusa, sino la estadounidense. Sí, efectivamente hay que tener esa memoria, lo mismo que cuando hablaba respecto de Venezuela en el caso del canal de Xavier, recordaba que la gente, si aplicas una idea similar, dado que y es curioso porque cuando ha enviado a 300 personas en dirección hacia la cárcel aquella de Bukele de El Salvador, aplicando una ley del siglo XVIII, hablando de estado de guerra. ¿Pero qué guerra? ¿De qué guerra estaríamos hablando en el caso del de Estados Unidos actual con respecto de Venezuela? Implicaría que estaría reconociendo la posibilidad de hacer una operación como la de Panamá en 1990,
Y cuando alguien diría eso, diría, bueno, ya está aquí el típico belicista que se pone las calzas de Bush en el 2003, quiere que Estados Unidos se vuelva a meter en Irak, pero ahora en Venezuela. Pero ojo, cuidado, Irak no es el estado 51 de Estados Unidos. Y nadie lo propugnó. Nadie se le ocurrió, más allá de algún chiste o caricaturista en el New York Post. Y actualmente tiene más influencia, si se puede hablar de eso, Irán que Estados Unidos en el actual Irak, lo cual resulta bastante curioso hacer una invasión para tener un resultado totalmente contrario a los intereses a lo que se buscaba cuando se buscaba la democratización, cosa que en parte sí se ha conseguido. Se ha conseguido, pero con un régimen, bueno, pues a la libanesa, y sobre todo se intentó aplacar a lo que eran los iraníes con una especie de escudo entre Irak y la República Islámica de Irán. Al contrario, lo que se creó fue una media luna chiita que se amplió. Recordemos, y que no ha caído haciendo tanto. Afortunadamente, Irak parece que lleva, con todos los problemas, sobre todo legislativos últimamente, pendientes en un país pues digamos en medio de desarrollo o con escasa tradición democrática, por no decir nula, pero que poco a poco se va librando de la esfera de influencia iraní. Sí. No obstante, tenemos el caso de Siria, tenemos el caso de Yemen, tenemos el caso del Líbano. Ya han desaparecido por completo. Que ese es un problema bastante grave porque da la noción de la imprevisibilidad con Donald Trump. Pareciera que quiere la paz. Quiere la paz inmediatamente. Con Ucrania. Pero con Israel quiere la destrucción de las armas nucleares que pueda tener hipotéticamente Irán. Y le dice, bueno, Bibi, puedes atacar. Hasta el punto de que nuestro común amigo Estrategias llegó a insinuar que era bueno haber bombardeado el estadio en el que estaban celebrando el ceremonial por la muerte de Nasrallah. Lo cual, evidentemente, habría sido horrible respecto de la esfera internacional, más allá de cualquier otra vicisitud respecto de las realidades que se han visto en Gaza o en la propia situación en el Líbano. Con lo cual estamos en una realidad en la que en un lado quieres la paz, pero por el otro quieres la guerra, pones aranceles, pero luego hablas de destruir el aparato judicial en Estados Unidos, hablando de jueces que son muy malos y que incluso vemos a Elon Musk dando dinero para cualquier cosa que esté relacionada con una elección de jueces en Wisconsin. En Wyoming, ¿no? Creo que era sí, Wisconsin, también en Wyoming. Da igual, en cualquier lugar del medio oeste está haciendo esta política para intentar alcanzar sus objetivos o incluso transgredir normativa internacional diciendo que Marte va a ser parte de Estados Unidos. Sí, lo que comentaba Juan José. Sí. Con lo cual nos pero encontramos... es vergonzoso y estamos en manos, por desgracia. Sabemos lo que es el señor Putin, vuelvo a repetirlo, alguien que procede de una esfera de los servicios de inteligencia en Alemania del Este, muy siniestros, la campaña más aún siniestra en Chechenia, Siria, etcétera, lo que ha pasado lógicamente en Ucrania desde 2014, sino antes con la Revolución Naranja cuando se envenena al candidato europeísta Víctor Yushchenko, que poca gente se acuerda de ello, y la deformación de su rostro. Pero estamos hablando de, supuestamente y nominalmente, el país más libre del mundo, el país de las libertades, y ahora no está derivando realmente hacia la autocracia. No hay escasos, vamos a decir, remansos de paz azules, como puede ser, con todos los problemas también, California, etcétera, o el estado de Nueva York. Sí, por eso igual acaba, entre comillas, conviniendo, pues, una separación. No debería ser, no es inimaginable. Es un país que, con todos los errores que tuvo la administración Biden, estaba intentando sanar al país. La inflación, la propia guerra de Ucrania, por cierto, inflación derivada de esa misma guerra, y una midterm election que no dieron, por cierto, el poder tan aglutinante o tan abrumador que iban a decir a los candidatos republicanos, tanto que se sacrifica al presidente de la Cámara de Representantes con menos de un año de antigüedad en el cargo, por no ser evidentemente trampista, también se sacrifica a Liz Cheney, etcétera. Pues a lo mejor no solo hay una separación del país, es que puede fagocitarse el propio Partido Republicano. Que salga una especie de Dixiecrats que apoyarían a Trump y otra parte que digamos que seguiría la estela del Lincoln Project, es que yo diría que no es inimaginable. Porque si la estela va hacia un lado, puede ir hacia el otro. Si abres la posibilidad, lo cual, en el caso de Groenlandia,
A ver, seamos un poco razonables. Si hubiera la posibilidad de extraer hidrocarburos de manera más o menos eficiente, ¿no lo habría hecho ya Dinamarca? Probablemente es que son estupideces. Es una especie de. Es como el documento que mandaste y que lo vio. Bueno, lo vimos todo, pero comentaba Juan José que bueno, que básicamente, si hay un país que tiene que estar buscando amigos por todos lados, poco país puede ser. Ya dejamos de. Lo que escribió acerca de los antiguos aliados, aquel autor, por decir algo, es una pataleta peor que la de Trump. Es decir, que... No quiere decir que Estados Unidos vuelva al unilateralismo. Dios me libre, vivimos en un mundo multiglobal, multilateral, pero esta gente, para sacar músculo y quitarse de en medio los problemas internos, tiene que por A o por B amenazar a lo que es Groenlandia, México. Bueno, ya hemos visto en Canadá el primer ministro interino. O salga quien salga tras estas elecciones, incluido conservador, que ahora van un poco a la par por las últimas declaraciones, salga quien salga, han declarado un hecho que deberíamos de coger ya como categórico para futuras relaciones internacionales, que es que la especial o relación especial que había entre Estados Unidos y Canadá ha terminado. Hasta el punto de que yo soy partidario de invitarles a la EFTA, de que entren Canadá en la EFTA, a partir de ahí en el espacio económico europeo, y después hagan una negociación conjunta entre Reino Unido y Canadá, que vengan juntitos de vuelta a la Unión Europea. Esa es mi propuesta. Pero ciertamente nos encontramos con esa situación en la que lo de Groenlandia es darle un regalo a Putin. ¿Por qué? Sí. Pues porque es romper las relaciones internacionales y decir, ¿ves? Lo que has hecho en Ucrania lo estoy haciendo yo en Groenlandia. Con lo cual hiciste muy bien, Putin, hiciste muy bien. Porque no va a haber... Vete ahora por... Sí. Vete más allá, pasa el Transnistria, recoge toda Moldavia, recupera los territorios que dices que son para Bielorrusia, de Polonia, y sigue hasta Hungría. Eso, y quédate con Georgia, conviértela en una parte de Rusia, que seguro que le estás haciendo un homenaje a Tito Stalin, que aunque era georgiano, pues también hizo las veces de ruso siendo líder de la Unión Soviética. Con lo cual sí, es un momento delicado porque la ruptura... en 2048, que parece muy lejano, pero está a la vuelta de la esquina, va a estar el tema de la Antártida. Va a estar encima de la mesa. Y ya hubo expediciones rusas a la Antártida con científicos de dudoso calado internacional o de dudosa conciencia, patrocinados por Nikolai Patrushev, antiguo director del FSB, antiguo director del Consejo de Seguridad Nacional, y ahora asesor para la política exterior del presidente Putin. El Gran de San Petersburgo, conocemos todos. Lógicamente la situación es peligrosa. Lógicamente la situación a la par es preocupante. No quita ello que la metedura de pata en términos diplomáticos, que sabía que iba a ser así, desde el Signal Gate hasta mayormente en los casos de Groenlandia, México, Canadá, citados anteriormente, obviamente la Unión Europea, van a lastrar durante mucho tiempo, no ya de por sí una administración con mal fario del principio, sino la recuperación de la confianza que tenga de aquí a posteriori en Estados Unidos, por no decir que es casi imposible. Sí. Un país, por cierto, puedo decir, dividido en 4 partes. O ideologías. Sí, porque una cosa es pensar, y ya lo pensamos en su momento, después de Trump, bueno, pues puede que venga un presidente más o menos razonable, que es lo que pasó con el paréntesis Biden, pero después de Biden ha llegado la segunda administración de Trump, que es, digamos, corregida y aumentada, si pudiera decirse. Sí. Y un peligro. Y más allá del hecho de que pueda haber una tercera administración, él dice la cuarta, porque sigue con el asunto de en 2020 gané yo, a pesar de que pasaron 3.000 juicios en diversas instancias y todas ellas negativas. Condenado, lo cual evidentemente tendría que haber sido algo distinto, de poder ser ni siquiera candidato, ser elegido y además indultando a esos 1.500. En otro país le habrían cogido después del día 20 de enero del 2021 y le habrían fusilado. No, obviamente el caso de que ahora está de pataleta porque a la señora Le Pen, que quizá luego caigan agua de borrajas, pero hay un antecedente el cual ha sido condenado y por lo pronto, de momento, no sabemos cómo funciona la justicia francesa posteriormente, pero para 2027 no se puede presentar. Y eso es una raza.
lo mejor luego tiene su delfín Jordan Matella y gana. Desgraciadamente pueden pasar esas cosas. Sabemos que la casuística no es una ciencia exacta. Pero en estos casos, por lo menos dice, la justicia funciona, no como estás intentando castrar tú en Estados Unidos. Sí, pero... No como castraste a gente como, bueno, a la justicia a través de Brett Kavanaugh. Sí, pero el candidato en Francia va a ser Bardella. Sí, es un hecho. Otra cosa, ¿tendrá el impacto de Marine Le Pen? Eso es lo que habría que preguntarse. Y tenemos, pues exactamente, 2 años para pensar cómo frenar a la gente así, o cómo se puede frenar por la sociedad francesa. Lo mismo que también de aquí a 2 años, o aproximadamente año y medio, se podrá quizá dar un golpe de efecto a la administración Trump en las midterm elections. Hombre, de momento hay elecciones en Australia y en Canadá. Primero en Canadá el día 28 de abril y en Canadá... de mayo en Australia. Sí, en mayo en Australia. Lo cual, evidentemente, como decía respecto de la Antártida, ¿alguien piensa, en su sano juicio, que estos territorios que están más o menos congelados desde hace 75 años prácticamente puedan defenderlo? ¿Noruega puede defender el territorio que tiene asignado? ¿Que Australia puede hacerlo? ¿Que Nueva Zelanda, Reino Unido, Chile, Argentina? ¿O se iba a meter el mundo en una guerra también por los recursos en la Antártida, sobre todo teniendo en cuenta que, habiendo abierto la espita con el caso de Ucrania, que impide de aquí a 2048, cuando se celebra el centenario de la victoria de la Revolución, tomar partes de Siberia por parte de China? Efectivamente. Sí, es que es así. Y para ir cerrando, porque desgraciadamente el tiempo me apremia, disculpa. Sí, porque ciertamente los conflictos, y por ir cerrando, ¿conoces la presa del Himalaya? ¿No? Sí. Que puede ejercer un tema también sobre China, pero también con India, para aquellos que dicen, los BRICS son amigos, todos bien, fantástico. Pero, ojo, el tema del agua va a ser un motivo para guerras del futuro. ¿Has tenido algún programa, precisamente en Bellum Artis, respecto de ese triángulo entre Irán, Afganistán y Pakistán, por el tema de las presas en Afganistán? El tema del agua. Es que la presa del Himalaya baja, hace un giro curiosito y luego se convierte en el Brahmaputra, que nutre a la India, a Bután y a Bangladesh. Sí, y a Nepal también parte. Y no olvidemos una cosa, para ya ir cerrando, como comentabas, el agua y los recursos hídricos, no solo ya para Estados Unidos, etcétera. Y lo que decías sí, lo decía porque eso de la presa esta, tenemos el espejo pálido en la presa del Renacimiento en Etiopía. Claro, Etiopía. Y sobre todo, no olvidemos una cosa, que la gente tiene la memoria a corto plazo, pero no recuerda, también porque tapaba el coronavirus, que en junio de 2020, en una zona fronteriza entre China e India, soldados de cada uno de esos países empezaron a bofetadas, luego a palos, a cuchillos, sacaron pistolas y tuvieron que decir tanto Nueva Delhi como Beijing, parad, que nosotros los dos tenemos armas nucleares. Y a ver si esto se va de madre. Pues lo mismo puede pasar en lo que has comentado. Y son escenarios, que hablamos también con David Díaz, acerca del libro de Sir John Keegan y acerca de guerras futuras, que no va a ser tanto guerras por territorios, que también, y guerra ejército, que también puede ser, como hemos visto, que no ha mutado mucho, sino guerras por los recursos más básicos. Principalmente cuando varias cadenas, entre ellas algunas amigas de Trump, como es Nestlé, plantean la privatización de recursos tan necesarios y vitales como es el agua. Bien, entonces, ciertamente, por ir cerrando, por lo menos por ahora, porque la guerra no se cierra en el caso de Ucrania, pero teniendo en cuenta una situación en la que haya todavía un apoyo a medio gas, como lo que sucede actualmente, y que no cambie en principio para Estados Unidos, teniendo en cuenta lo que está sufriendo ciertamente Ucrania, pero sigue apoyada por los países de la Unión Europea, fundamentalmente, por lo menos por 26, a veces 25, pero 25 sí, luego el 26 y el 27 a veces van y vienen, aquella situación. El paso del tiempo ¿favorece a Ucrania o a Rusia? Es decir, que la paz no llegue ahora y se prolongue y que siga habiendo conflicto, porque esto parece que hay debate por ahí. ¿A quién favorece? ¿A Ucrania o a Rusia? Habría que pensar que puede favorecer a Ucrania siempre y cuando esos dos países que se mencionan, mejor dicho, uno,
acaben siendo aislados por el resto de la Comisión Europea en Bruselas. Si la Comisión Europea les bloquea su capacidad de veto y a la par, valga la redundancia, es capaz de ver o hacerles ver que si se quiere pertenecer al grupo de los 26, antiguo 27, etcétera, tienen que cumplir todos y remar a un mismo territorio o remar a una misma raza, lograremos que Ucrania sea beneficiada. Si empieza a haber divergencias solo ya por ese país, puede haber un efecto dominó, sobre todo en cuanto puedan volver gobiernos reaccionarios a tener potencia. Véase unas elecciones anticipadas en Polonia, en la que pueda ganar de nuevo el PiS, que en Austria, por ejemplo, se optase por formar gobierno con el Partido de la Libertad, o en última instancia en Rumanía, que afortunadamente no ha sido así, pero que caigan los gobiernos de los países bálticos que también están cogidos un poco con pinzas, e incluso España. El tiempo lo dirá. Yo quiero pensar que la gente ya tiene capacidad de madurez para mental y también los dirigentes para ver que, vuelvo a repetirlo, defensa de Ucrania y su soberanía nacional, aislamiento de Rusia, como se ha ido haciendo hasta ahora, sanciones mediante incluidas, negociación con China y sobre todo cambiar el chip frente a Estados Unidos. Ya no puede ser considerado un aliado, sino como un ente, no un ente, digamos, atacante, pero sí como un ente hostil a los intereses democráticos de la UE y también comerciales, para generar. Y efectivamente pensar que las cosas que la ciudadanía en países libres hace y decide no es como en un casino o como en una quiniela o como en un pactómetro en el que podemos jugar y bueno, luego borramos y no ha pasado nada. Con el caso de Países Bajos, por ejemplo, un país que votó en referéndum por vetar el acuerdo de asociación con Ucrania. Hubo un momento cerca de las elecciones y un poquito después en el que el partido de Geert Wilders llegó a tener hasta 40 escaños de 150. Ahora ha bajado las perspectivas electorales a 29. Y la coalición rojiverde tiene 28 y hay otro partido que tiene perspectiva de sacar 26. Con lo cual, digamos que hay esperanza incluso en estos lugares de situación complicada, y con lo cual ciertamente, evidentemente, solamente podemos volver a recordar el tema del libro, la gente que lo adquiera, lo lea, que sigue siendo un elemento importante, el tema de la bandera, que más allá del apellido de una familia, pues es el lugar de encuentro de los países y de las comunidades nacionales. Por supuesto, agradecerte que hayas estado una vez más por aquí. Y un honor para mí siempre. Ojalá sigamos adelante por esta recta vía y evitar más conatos, no solo en Ucrania, en todo el mundo de movimientos contra natura, etcétera. Y no podemos olvidar una cosa, que es Slava Ucrania. Heroyam Slava.